Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a otra presentación de nuestros proyectos integrados de nuestro ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en el IE Gonzalo Nazareno. En esta ocasión nos acompaña nuestro alumno Ángel hablando sobre monitorización de métricas y logs en tiempo real utilizando un conjunto de herramientas que ahora nos va a explicar. Venga, Ángel. Bueno, las herramientas que voy a utilizar son la pila LK, MetricBit, FileBit, ¿vale? ¿Cómo voy a repartir esta exposición? Primero voy a definir un poco las herramientas para poner un poco de contexto, cómo funciona cada una y demás, y luego vamos a ver el escenario sobre el que he trabajado para poner también un poco de contexto sobre la parte práctica. Además de esta herramienta, he implementado otra que no aparece en el título, que es una solución a un problema que he encontrado con la pila LK, y bueno, voy a comenzar con la exposición, ¿vale? Bueno, como ya digo, comienzo con la definición de las herramientas y comienzo con la que yo considero que es la más importante de mi proyecto integrado, que es la pila LK. La pila LK es un conjunto de herramientas que fue diseñado para registro de eventos, análisis de datos en tiempo real y visualización de esos datos recopilados. He dicho que son un conjunto de herramientas. Estas herramientas son ELK, Elasticsearch, Logstash y Kibana, ¿vale? Cada una de estas herramientas las voy a definir y comienzo con la que es la más importante de la pila LK, que es Elasticsearch. Elasticsearch es un motor de búsqueda y análisis de datos en tiempo real diseñado para almacenar, buscar y analizar ese conjunto de datos que queremos recopilar. He sacado algunas características de esta herramienta y entre ellas encontramos que es altamente escalable, que nos ofrece, como ya digo, análisis de estos datos recopilados, que nos ofrece una búsqueda de texto completo, ya que Elasticsearch es capaz de almacenar los datos y de realizar búsquedas de un gran volumen de datos. Y he añadido una característica que puede sonar un poco rara, que es la integración con otros componentes de Elasticstack, ¿vale? Lógicamente, yo estoy hablando de la pila al completo y en mi escenario estoy trabajando con las tres herramientas juntas, pero esto no quiere decir que las tres herramientas se tengan que utilizar siempre juntas, sino que yo puedo utilizar Elasticsearch en un escenario completamente distinto sin utilizar Logstash y Kibana, al igual que puedo utilizar Kibana sin utilizar Logstash y Elasticsearch, y puedo utilizar Logstash sin utilizar Kibana y Elasticsearch, ¿vale? Elasticsearch es la herramienta más importante de la pila LK y es de la que voy a hablar un poquito más, ¿vale? Nos ofrece una API. Esta API no es más que una línea de comandos en la que podemos realizar búsquedas sobre los datos, podemos crear usuarios, podemos crear índices, que ahora vamos a ver lo que es, podemos crear documentos, que ahora vamos a ver lo que es. Y esta API funciona a través de solicitudes HTTP RESTful y en formato JSON, ¿vale? Algunos datos a destacar de esta herramienta son que funciona sobre el puerto 9200, el fichero de configuración principal por nodo es elasticsearch.yaml, ¿vale? Puedes crear un clúster de Elasticsearch, pero en mi caso solo estoy utilizando un nodo de tipo master, ¿vale? También, siguiendo la documentación oficial, se nos recomienda crear un usuario de monitorización para todos los datos recopilados, ya que Elasticsearch nos ofrece unos usuarios que son administrativos, por así decirlo, pero que vamos a ponerlos como que son los usuarios root y no son los usuarios que queremos utilizar, sino que queremos utilizar uno nuestro propio, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se crea desde la API y así vemos un ejemplo de la API. También, bueno, he hablado de índices y documentos y es la forma que tiene Elasticsearch de almacenar los datos. Os voy a poner un ejemplo que se entiende muy fácil, que es MySQL almacena los datos en tablas y registros. Las tablas son índices y los registros son documentos. Los datos que voy a recopilar son documentos, ¿vale? Y los índices van a ser donde se almacenen esos datos. Como ya digo, creación del usuario de monitorización, el usuario que vamos a utilizar para, digamos que administrar todos los datos que se van a recopilar. Siguiendo la documentación oficial, se recomienda primero que creemos un rol. Me voy a levantar para explicar esta parte, ¿vale? Que es, bueno, primero creo un rol, ¿vale? Ese rol lo que hace es una solicitud HTTP RESTful en formato JSON. Perdona. Utilizo el usuario de administración Elastic porque lógicamente tengo que utilizar un usuario que tenga permisos para crear ese rol, antes de crear el mío, por supuesto. Al puerto 9200 de localhost, /security, rol, porque voy a crear un rol y el nombre del rol que voy a crear. Luego indico que para todos los índices voy a tener privilegios de crear índices, crear documentos, que van a ser los datos recopilados, manejar todos estos documentos. Y por defecto, como no he creado un cluster, el cluster por defecto es cluster monitor, ¿vale? Y luego la creación del usuario, porque lo que he creado es el rol,
Este usuario tiene exactamente la misma petición, mismo usuario. Esta vez en vez de rol es user y el usuario a crear es Ángel Suárez. ¿Vale? La contraseña, como nos recomienda la documentación oficial de Elasticsearch, genera con PV lleno de 16 caracteres y los roles que le doy son Kibana Admin para administrar los paneles de control y visualizaciones de Kibana, Monitoring User, que es un rol que está en fase experimental, pero que la documentación oficial te recomienda tener por si en un futuro ese rol deja de estar en fase experimental y puedes eliminar el rol que tú has creado anteriormente, ¿vale? Y luego el rol que yo he creado, que es usuario monitoring, ¿vale? Para tener esos privilegios sobre todos los índices. Ya he hablado de Elasticsearch, ¿vale? Os he dicho que era la herramienta más larga. Ahora, los tags es la herramienta de la pila LK que se va a encargar de recibir los datos, procesarlos y enviarlos a Elasticsearch, ¿vale? Características que he puesto, algo rapidito. Ya os digo, en gestión de datos se puede hacer desde múltiples herramientas. Aquí no tiene por qué combinarse directamente desde MetricBit para recopilar métricas hasta los tags, sino que puedes combinar 1000 herramientas. Luego la transformación de datos, puedes eliminar campos, puedes añadir campos a esos datos, puedes crear alias, como hacemos en las consultas de bases de datos relacionales. Y bueno, también se puede conectar con distintos sistemas, como ya os digo, y es altamente escalable, al igual que Elasticsearch, ¿vale? Datos a destacar de los tags. Trabaja sobre el puerto 5044 en caso de que la entrada de datos sean métricas, y trabaja en el puerto 5000 en el caso en el que la entrada de datos sean logs, ¿vale? Fichero de configuración principal, ¿vale? del entorno de los tags.yaml. El procesamiento de datos se hace desde pipelines, ¿vale? Que esto va en una ruta que es /etc/conf.d y se crean ficheros .conf para denominar estas pipelines, este procesamiento, lo que es input, filtros y output, ¿vale? Paso con Kibana. Kibana es una interfaz de usuario web que nos va a ofrecer la visualización de estos datos recopilados. Kibana lo que va a hacer es conectarse al índice donde se están almacenando los datos en Elasticsearch, ¿vale? Y nos va a mostrar visualizaciones de esos datos. Como ya digo, algunas características: visualización de datos, que la acabo de decir, análisis de datos en tiempo real, al igual que hace Elasticsearch, búsqueda de texto completo, al igual que hace Elasticsearch. Puedes buscar grandes volúmenes de datos, y la integración con Elasticsearch, esto lo pongo por la misma razón que he puesto antes en Elasticsearch, la integración con distintos componentes de LK. Lo suyo, para mayor rendimiento, ¿vale? Lo más óptimo es utilizar Kibana con Elasticsearch, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Vemos que algunas características son las mismas que Elasticsearch, y la cosa es que esto es porque tú en Elasticsearch puedes visualizar los datos recopilados, ¿vale? Pero no se va a ver no se va a ver de la misma forma que en Kibana. Kibana es una forma de ver los datos un poco más intuitiva, ¿vale? Los apartados que vamos a ver en Kibana son Discover y Dashboard. Discover, bajo mi punto de vista, es más útil para temas filtro de logs, y Dashboard más útil para temas de hacer un análisis, un estudio de rendimiento de un host, ¿vale? De un host, de un servicio, de lo que sea. Datos a destacar, trabaja sobre el 5600, sobre el puerto 5600, y el fichero de configuración principal es el kibana.yaml, ¿vale? Termino ya con la pila LK y paso con el resto de herramientas. MetricB es la herramienta que voy a utilizar para la recopilación de métricas, ¿vale? Algunas características de MetricB, como ya digo, recopilación de métricas, modularidad, que MetricB funciona con módulos, ¿vale? Hay 1000 módulos que configurar en caso de que queramos recopilar métricas de Docker, métricas de MySQL, métricas de Mongo, lo que queramos. Ahora voy a hablar un poco más sobre estos módulos, y el monitoreo de estas métricas se hace en tiempo real, ¿vale? Datos a destacar, el fichero de configuración principal en metricb.yaml, y acerca de lo que he dicho de los módulos, por defecto en MetricB, todos los módulos vienen deshabilitados, excepto uno, que es el de sistema. Recopila pues datos sobre CPU, sobre memoria, sobre almacenamiento, sobre red, lo que queramos, ¿vale? En caso de que querramos utilizar otro módulo, tenemos que configurar ese módulo con unos apartados que tiene, que son metric sets, y bueno, luego lo vamos a ver, si nos da tiempo vamos a ver un ejemplo de cómo está configurado para entenderlo un poco mejor, ¿vale? FileBit es la herramienta que voy a utilizar para la recopilación de logs, ¿vale? Algunas características de FileBit. La recopilación y el envío de logs se pueden hacer a múltiples herramientas, no tiene por qué ser a los tags directamente, se puede hacer a Redis, se puede hacer a cualquier otra base de datos, de 1000 formas, ¿vale? Lo puedes sacar también por
por línea de comando y bueno, también funciona con módulos. Al igual que MetricB, funciona exactamente igual. Yo lo que he hecho en mi configuración es configurar una con módulo y la otra con ruta de ficheros para ver la diferencia, pero funciona exactamente igual. Tanto Filebit como MetricB son las herramientas más populares para combinar con la pila LK, ¿vale? Una para métricas y la otra para logs, ¿vale? Esto tiene que estar instalado, estos recolectores tienen que estar instalados en todos los servidores. En todos los servidores que tú quieras monitorear. Son los agentes, digamos. Ahí va, son los agentes. Filebit, bueno, los datos a destacar, fichero de configuración principal, filebit.yaml. Y os he dicho que he añadido una herramienta que no aparece en el título, es Redis. Ahora voy a explicar el funcionamiento que tiene Redis en mi escenario, ¿vale? Redis es una base de datos de tipo clave-valor, algo rapidito. Tema de características, almacena los datos en memoria. Hay una forma de hacerlos persistentes, de hacer persistentes los datos y guardarlos en disco. Y aparte nos ofrece una estructura de datos muy versátil, ¿vale? Podemos tener listas, cadenas, lo que queramos. Datos a destacar de Redis, fichero de configuración, redis.conf y puerto sobre el que trabaja, puerto 6379. Paso al escenario sobre el que he trabajado, ¿vale? Y os voy a explicar un poco cómo funciona cada herramienta. Esta es la explicación, pero bueno, me la puedo saltar, poneros directamente el escenario y explicaros cómo funciona. Voy a ir de izquierda a derecha. Estos son los dos hosts que estoy monitoreando. Uno de ellos es un contenedor Docker y el otro es el propio anfitrión, porque más métricas que este equipo no me va a generar un contenedor Docker. Entonces, de estos dos estoy recopilando métricas y ahora en el anfitrión, en el host que es mi anfitrión, estoy recopilando con Filebit todos los logs de todos los contenedores Docker, de un MySQL que tengo configurado y de un Nginx que tengo configurado. Vemos que Redis está entre los tags y los agentes. Si quitamos Redis, ¿vale?, los datos se van a enviar directamente a los tags y la única herramienta de la pila LK que almacena los datos es Elasticsearch. Entonces, si los tags por cualquier razón falla, ya sea por procesamiento, el usuario pierde privilegio, contraseña incorrecta, lo que sea, un fallo humano, todos los datos que se envíen aquí mientras los tags estén caídos se van a perder, ¿vale? Entonces yo no me puedo permitir tener 15 minutos de métricas intentando recopilarse, enviándose aquí y como este no procesa, no se almacena. Lo que he hecho es implementar Redis, mandar todos los datos a Redis y desde los tags hacer que lea la cola de Redis y lo envíe a Elasticsearch, porque los tags antes de hacer el procesamiento hace un test de input y output. Primero prueba que se pueda conectar a los datos que quiere recopilar y después prueba que los pueda enviar donde los quiere enviar, ¿vale? Entonces, envío todos los datos a Redis desde los agentes, los tags va a ir a la cola de Redis, va a leer los datos, los va a procesar, que ahora enseñaré mi procesamiento de datos, los va a enviar a Elasticsearch donde se van a almacenar con el usuario de monitorización que nosotros hemos creado y que Ivana lo que va a hacer es conectarse a ese índice de Elasticsearch y darnos visualización de esos datos, ya sea paneles de control, filtros o lo que queramos, ¿vale? Si ahí falla los stats, pues se sigue almacenando en Redis y posteriormente se procesa. Ahí va. Si yo tengo, por ejemplo, el ejemplo de antes, falla el procesamiento de los tags y tengo 15 minutos en el que los tags está caído, aquí se van a ir almacenando datos y datos y datos y datos. Y en el momento que los tags estén listos para recopilar los datos y para enviarlo y para procesarlo, se va a conectar aquí y los va a coger, ¿vale? Entonces, es un problema que tiene la pila LK, le tienes que implementar algo así, si no en caso de que te fallen los tags, el escenario no va a ser muy útil. ¿Y se van eliminando los datos del Redis? Sí, vale. Se eliminan los datos del Redis. Una vez que se cogen, se procesan y se envían, se van a almacenar en Elasticsearch ya procesados, pero de aquí se van a eliminar, ¿vale? Bueno, puedo pasar a la parte práctica. Os voy a enseñar un poco cómo está mi escenario. Bueno, me quedo un momento con esto para que os voy a explicar un poco cómo voy a enfocar la parte práctica. A ver, voy a empezar enseñándoos el procesamiento que he hecho yo en los tags, ¿vale? Os voy a explicar un poquito lo que hace ese procesamiento, ese fichero de pipeline. Luego me voy a ir a Kibana, que es como la parte final del escenario. Voy a mostrar los dashboards que he creado, vamos a hacer algún filtro de los datos que se han recopilado. Luego vamos a hacer un ejemplito desde la API de Elasticsearch para que veamos para que comparemos un poco cómo se ven los datos desde Kibana y desde Elasticsearch. Y si sobra tiempo me gustaría enseñar un poco cómo se ha configurado MetricB y Filebit. Pero bueno, como son un poco lo más irrelevante, por así decirlo, del escenario,
En caso de que no nos dé tiempo, bueno, vemos desde Kibana que se están recopilando los datos que queremos que se recopilen. Y bueno, os voy a enseñar... Más grande, control más. Control. Ahí. Un poquito más, si puede ser. Ahí. Vale. Os enseño el procesamiento de los tags, ¿vale? A ver. Vamos a dividir esta pipeline en 3 apartados: input, procesamiento y envío de datos, ¿vale? El input, ingestión de datos, le indico que va a ser de Redis, le indico el host donde va a leer los datos, el puerto, una contraseña, porque hay que tener en cuenta que todas las métricas y los logs se van a almacenar en Redis y lo suyo es tener pues un poco de seguridad. Protocolo SSL activo. Tipos de datos, listas, y la key, la clave donde se van a ir almacenando los datos en Redis es métricas, logs, escenarios. Entonces, los tags antes de hacer el procesamiento va a ser un test a ver si se puede conectar aquí. Si se puede conectar, va a pasar a probar el envío de datos. El procesamiento que he hecho es algo no muy complicado, es una cosa sencillita. Lo que hace es, en función de una clave que es agent.type, si el valor de esa clave es metric bit, le voy a añadir un nuevo campo que se llama tipo de registro, cuyo valor va a ser métrica, que nos va a ayudar mucho para los filtrados del ojo. Y luego he eliminado algunos campos que bueno, he considerado un poco irrelevantes para lo que yo quería hacer. Seguro que se le puede dar mil formas de utilizarlos, pero no, en mi escenario no los he utilizado. Y luego, en caso de que no sea metric bit y la clave agent.type sea file bit, voy a añadir el mismo campo tipo registro, pero esta vez su valor va a ser log, ¿vale? Lo mismo, para tema del filtro, que lo veamos todo un poco más claro. Y voy a eliminar pues otros campos, ¿vale? Añadir y eliminar campo. Podría crear un alias, podría hacer 1000 cosas más, pero bueno, es lo que he hecho y bueno. Luego, envío de datos. El apartado de envío de datos lo que he hecho es indicarle que lo voy a hacer, que lo voy a mandar los datos a Elasticsearch. El host le indico Elasticsearch 2.9200, está en contenedores Docker. El usuario y la contraseña es mi usuario de monitorización, el que os he enseñado antes que hemos creado. Y el índice donde se van a almacenar es datos-recopilado, ¿vale? Si el índice no está creado, se va a crear automáticamente. Este sería el procesamiento que van a tener los datos. Por lo tanto, estos campos nos van a aparecer y este campo va a aparecer según el agent type que estemos recopilando. Como ya digo, voy a pasar a enseñaros Kibana. Kibana, hemos dicho antes, está en el puerto 5601. Bueno, os puedo enseñar, ya que estamos, voy a aprovechar y os voy a enseñar Kibana.yaml, cómo está configurado. Fichero de configuración principal de Kibana. Este último parámetro lo podemos obviar porque es un parámetro que utilicé para hacer un tipo de prueba. Y bueno, a ver, server host, le indicamos desde dónde podemos acceder a Kibana, un timeout. También le indicamos el Elasticsearch donde queremos que se conecte, ¿vale? Una vez que se conecte ahí, vamos a tener todos los índices y vamos a crear vistas de datos para ver los índices que están creados en ese Elasticsearch. El usuario que utilizamos aquí es un usuario de administración que crea automáticamente Elasticsearch y este usuario es el usuario que utiliza Kibana para conectarse en Elasticsearch. No vale nuestro usuario de monitorización. Nuestro usuario de monitorización tiene privilegios para manejar todo lo que es datos dentro de la interfaz, ¿vale? Y aquí lo que estamos indicando es el usuario que utiliza Kibana para conectarse a Elasticsearch. La contraseña es autogenerada, hay una sentencia en Elasticsearch para autogenerar esta contraseña y le indicamos que sea capaz de recopilar todo tipo de métricas y logs, ¿vale? Como ya digo, ya sí podemos pasar aquí un poco a Kibana. Nos va a pedir un usuario para acceder. Aquí sí podemos utilizar ya nuestro usuario de monitorización. Contraseña, la que os he enseñado antes, autogenerada con PVGen, y el usuario, Ángel Suárez, ¿vale? Iniciamos sesión y ya estamos dentro de Kibana. Nos vamos a ir al menú y bueno, tenemos una pestañita de las vistas recientes, que esto, bueno, la primera vez que accedamos no nos va a aparecer. Dale control más, sí. ¿Sí está bien? Un poquito más. Vale. Y como ya os he dicho, vamos a tocar el apartado de Discovery Dashboard. Cabe decir que yo en principio tenía también pensado configurar alertas, pero el tema de las alertas en Kibana, la versión que estoy utilizando necesita una licencia de oro. Y si utilizaba una versión más antigua,
tenía que bajarle la versión también, tenía que utilizar versiones antiguas de Elasticsearch y de Kibana porque si no, no eran compatibles, ¿vale? Bueno, como ya os digo, estamos en este apartado y vamos a ir al apartado de Discover, el que yo considero que es más útil para temas de logs, temas filtros. Aquí nos va a pedir que creemos, la primera vez que accedamos, una vista de datos, ¿vale? Por defecto te crea una vista de datos llamada logs y otra metric. Y luego esta de alertas de pruebas que yo he hecho de alertas, pero bueno, se ha quedado ahí. No tiene datos, no tiene nada. Entonces, te va a pedir que crees una vista de datos y que la conectes a un índice, al índice donde tú quieres recopilar los datos. Y el nombre de la vista de datos tiene que ser un símil al del índice. En mi caso es datos asterisco. Estos son todos los documentos que tiene el índice, o sea, todos los datos recopilados, todos hechos. Hay un total ahora mismo de 6.094 en los últimos 15 minutos. Nosotros podemos cambiar aquí el filtro y poner en los últimos 15 días, que aquí va a haber pues 1 millón de datos recopilados, ¿vale? Vemos los días que, por ejemplo, el 30 y el 31 no se recopilaron logs porque no utilizaría el escenario, básicamente. Pero bueno, vemos, por ejemplo, el día 28, un total de 230.000 datos. Vamos a volver a los últimos 15 minutos. Y bueno, aquí, ¿vale? Todo esto son tanto métricas como logs. Ahí, lógicamente se ve mejor que verlo desde una línea de comando como sería verlo desde Elasticsearch. Podemos ver aquí muchos más datos, ¿vale? Esto sería ver todos los datos, cada uno pues por su parte. Pero claro, nosotros aquí vemos que uno es de FileBit, vemos que por aquí habrá otro de MetricBit, pero es que yo quiero saber cuáles son métricas y logs. Bueno, pues con el procesamiento que hemos visto antes, podemos añadir un filtro aquí arriba a la izquierda. Le seleccionamos el campo que yo he añadido antes en el procesamiento de los tags, tipo registro. El operador le ponemos is, ¿vale? El tipo de registro es y vamos a filtrar, por ejemplo, los logs. En los últimos 15 minutos un total de 361 logs, ¿vale? No ha habido gran cosa. Lógicamente las métricas siempre va a haber más métricas que logs. Y bueno, aquí podemos ver los distintos logs. Nosotros vamos a generar, por ejemplo, vamos a intentar conectarnos a un usuario de MySQL y esto va a generar un log, ¿vale? MySQL, cuando un usuario intenta acceder, genera un log de intento de acceso y otro de acceso denegado al usuario. Sí. Vale. Vamos a actualizar aquí. Esto es todo en tiempo real, ¿vale? Vemos que ahora pues tenemos más datos. Podemos buscarlo aquí, lógicamente, y buscar aquí, bueno, a ver cuál es el log que me dice que ha fallado el usuario, pero podemos filtrar. Podemos crear aquí un filtro donde el mensaje sea con él. Y vamos a ver, además del filtro que tenemos antes de tipo registro igual a log, vamos a poner que el mensaje contenga la palabra connect. Guardamos y vemos aquí, esto es 43:38, hace menos de un minuto, cuando he hecho esta prueba, tenemos un intento de conexión al usuario a Suárez y un intento de una conexión rechazada de su usuario utilizando la contraseña, ¿vale? Es muy útil para este tipo sobre todo para este tipo de filtros. Si yo, por ejemplo, tuviese una base de datos en la que hay constantes intentos de inicio de sesión y bueno, podemos guardar este filtro y detectar pues que hay un usuario que se está intentando acceder cada 2×3, que está fallando mucho, se puede estar haciendo un ataque de fuerza bruta de ese usuario y bueno, podemos filtrar. ¿Esa recopilación es en tiempo real sí, o es en un periodo cada 3 segundos, cada 5 segundos? No, esto es en tiempo real. Eso es en tiempo real. En el momento que hay un log, lo envía. Se envía. El proceso lo que tarda es el tiempo desde que los tags recopilan el log hasta que lo envía, pero es en tiempo real. En los dashboards vamos a ver que es en tiempo real, solo que se están actualizando cada 30 segundos. O sea, los datos se recopilan cuando se tienen que recopilar, pero es verdad que no aparece el cambio en el dashboard hasta pasado 30 segundos. Bueno, también podríamos hacer, no sé, yo tengo aquí Engines instalado, hacemos varias peticiones y podemos cambiar esto y vamos a hacer otro filtro, otra vez igual log, le vamos a poner que, por ejemplo, ¿qué campo? El campo log file path sea y vamos a poner que tenga engines y vamos a ver, bueno, esto es aquí
Esto es de hace, pues nada, 15 segundos. Vemos este log y vemos aquí en el mensaje pues que se ha hecho un intento, bueno, se ha hecho una petición a este engines, ¿vale? La parte de Discover no tiene mucho más. Podemos hacer filtro con todos estos datos que aparecen aquí, ¿vale? Muchos son métricas y yo considero que las métricas mejor verlas en el siguiente apartado. Así que vamos a pasar a ese apartado que es un poco más interesante que este. Vamos al apartado de dashboard y por defecto tenemos todos estos creados. Todos estos ahora mismo no tienen ninguna función, exceptuando estos tres que son los que yo he creado, ¿vale? Yo he creado dashboard de sistema, Docker, MySQL y servidores web. Vamos a ver, por ejemplo, pues el de Docker. En el dashboard de Docker he creado 3 paneles de control, donde uno es porcentaje de CPU por contenedor en el sistema. Podemos hacer un análisis y ver que bueno, predomina pues el color verde. El color verde es Elasticsearch. Elasticsearch por defecto es la herramienta de la pila LK que más recursos va a consumir, ¿vale? Lo vemos tanto en el porcentaje de CPU como en el porcentaje de memoria, ¿vale? Esto es por contenedor en el sistema, no por contenedor en el propio contenedor, sino por contenedor en mi sistema. Bueno, esto lo tengo configurado ahora mismo por porcentaje, pero se podría hacer pues 1000 dashboards distintos. Yo podría aquí editar, añadir una nueva visualización y todos estos son los tipos de paneles de control que puedes crear, ¿vale? Aquí añades las métricas en función de lo que quieras configurar y bueno, poco más. También en este mismo dashboard tenemos listado de contenedores Docker. Yo aquí tengo total de contenedores que están en estado running, que están en estado stop y que están pausados, ¿vale? Tengo uno preparado, por ejemplo, ahora mismo tengo 11 contenedores, 6 running, 5 parados y 0 en estado de pausa. Tengo un contenedor por aquí preparado, ¿vale? Que es este con stop, que lo que voy a hacer es pausarlo. Este contenedor ya está pausado, que es este de aquí, ¿vale? Vemos aquí en estado pausado con stop. Vamos a esperar un poco porque aquí nos pone que se actualiza cada 30 segundos. He cogido un momento, que es que he filtrado como no tenía que hacerlo. Y bueno, vamos a esperar, pues lo acabo de hacer, no sé si voy a tener que esperar. Mira, ya se ha hecho. Si nos vamos al último registro, el último registro es de las 9:48:30, ¿vale? Vemos que a las 9:48 teníamos 11 contenedores, 7 running, porque había un momento en el que he puesto el contenedor en estado de running, 5 parados y 0 pausados. A los 30 segundos que se ha actualizado el dashboard y que nosotros hemos hecho el cambio de running a pausado, tenemos total de 11, 6 running, 4 parados y 1 pausado, ¿vale? Que es este nuevo. Para que veáis que esto es en tiempo real, solo que bueno, se están actualizando cada 30 segundos los dashboards, no tiene otro motivo, ¿vale? ¿Qué otro dashboard podemos ver de MySQL? Que bueno, aquí tengo distintas cosas configuradas. Acciones realizadas. Aquí tengo por defecto, ¿vale? Le he puesto que cada acción tenga un valor igual a 1. En caso de que se realice un cambio, ese valor se vaya aumentando, ¿vale? Si yo hago, por ejemplo, 2 selects en 30 segundos, lo que es el color amarillo, que en este caso representa las consultas, va a aumentar a 3 y se va a ver el cambio, porque si no lo hubiésemos puesto valor, el cambio no se detecta tan fácilmente. Entonces, por ejemplo, me conecto al usuario MySQL aquí, MySQL, y he hecho ya por defecto una consulta, ¿vale? Esto es una consulta automática de MySQL. Y ahora cuando esperemos un poco, 49, vamos a ver si se ha aplicado ya. Creo que vamos a tener que esperar un poco, unos 30 segundos que se vuelva a actualizar. Y en 30 segundos vamos a ver que hay una consulta más de la que debería. Bueno, de la que debería no, porque se ha realizado esto, pero ya me entendéis. Luego tengo aquí las conexiones activas cada 30 segundos y las conexiones rechazadas, que esta es la conexión que se ha rechazado antes, ¿vale? Esta es la prueba que hemos hecho antes aquí arriba, que es esta. Vamos a ver si se ha aplicado ya el cambio. Eso es de 50. No se ha aplicado. Voy a probar show databases. ¿Vale? Alguna consulta para generar aquí un poco más de logs que no sé por qué no se ha hecho el primero, se debería de haber hecho el de inicio de sesión, pero bueno, ahora se ha hecho, ¿vale?
Vale, es que no se había actualizado, este es el de antes, ¿vale? Porque es hace un minuto. Bueno, 2 selects, ahora aparecerá que en el 95100 se ha hecho otro select, que es este que yo he hecho ahora mismo. Pero bueno, este es el de antes, el de inicio de sesión. Vemos que ahora tenemos 2 consultas y así con todas las acciones que realicemos, tanto en tablas como en lo que sea. También se tendría que haber actualizado esta tabla, pero bueno, ya estamos viendo cómo está hecho ahora mismo. Y las conexiones rechazadas, pues podemos volver a generar una. Que bueno, sin utilizar contraseña, vamos a esperar un poco. Se supone que en el 95200 se tiene que haber generado una nueva métrica que nos diga que se ha rechazado la conexión. Vamos a esperar un poco. Mira, ya se ha generado, ¿vale? Y aquí arriba, o sea, bueno, voy a ir por partes. En las conexiones rechazadas ya tenemos una nueva, que es la que acabo de generar. Y en las conexiones activas es la que os he dicho antes. En el 5130 había más de un usuario logueado. ¿Vale? Que es con el que yo estaba haciendo la consulta, he hecho un par de cosas. Os voy a enseñar ya el resto de dashboard. Uno es sobre servidores web, conexiones aceptadas por Engine. Esta es el pico de antes, ahí va. Luego tengo uno que es las peticiones de acceso total. Podemos ver, esto es server status, ¿vale? Tanto de Engine como de Apache. Si yo, por ejemplo, en este de Engine me voy a Engine/status, yo puedo ver aquí ya sea peticiones aceptadas, peticiones realizadas, podemos ver total de peticiones y tenemos ahora un total de 360. Las últimas son 357, voy a actualizar aquí hasta las 400. Vemos que ya tenemos 403 peticiones totales y vamos a actualizar aquí, ¿vale? El color azul son estatus de Engines y el verde es de Apache. Vamos a esperar un poco, va por 362. 5230, se tiene que actualizar todavía al 5300, ahí va, 406, ¿vale? Vemos cómo ha aumentado, normalmente va de 3 en 3 y vemos cómo ha cogido y ha aumentado pues casi 40. Y luego tengo el runtime del servidor de Apache, como es un WordPress lo que tengo desplegado, pues la cosa es que como es un WordPress, un contenedor, pues lleva desde que lleva el equipo encendido, esto será unos 40 minutos, 35 minutos, una cosa así. Y luego el último dashboard que me queda por enseñaros es el dashboard que he hecho de sistema, que es porcentaje de uso de CPU por host. En caso de tener más de un host, aquí también aparecerá. Lo que pasa que bueno, yo pues solo tengo este configurado porque solo estoy recopilando métricas del contenedor Docker, ¿vale? Del contenedor de WordPress solo estoy recopilando métricas del propio Apache. Luego tengo la carga de sistema, ya sea por minuto, cada 5 minutos o cada 15 minutos. Y por último, pues el típico rosco de porcentaje según los datos recopilados, cuánto porcentaje es métrica y cuánto es log. Vemos que, bueno, predominan las métricas, siempre va a haber más métricas que log, a menos de que, bueno, estemos recopilando muchísimos más logs que métricas. Y esto sería Kibana. Kibana es, bueno, vemos que se ve de una forma muy intuitiva, se pueden hacer 1000 paneles de control más y yo he hecho algo así sencillito para que se vea cómo funciona, para que se vean bien los datos y demás. Otra cosa que os quería enseñar, cómo se ven los datos desde Elasticsearch, porque Elasticsearch nos ofrece la posibilidad de trabajar con la API y ver los datos que están recopilados en un índice desde la API. Tengo la petición aquí, ¿vale? Os voy a explicar lo que hace. Ponlo en grande, ponlo en pantalla. Ahí. ¿Se ve bien? Un poquito más grande. Vale. Vale. Bueno, solicitud HTTP RESTful con el usuario de monitorización que nosotros hemos creado. Le indicamos, bueno, la petición la vamos a hacer en localhost 9200, nombre del índice, /search_pretty para que se vea de una forma un poco más estructurada. Le indicamos que es en formato JSON y en la consulta le indicamos que sean todos los datos, ¿vale? Se pueden crear consultas y que me muestre, por ejemplo, solo los de MySQL. Así se verían todos los datos recopilados desde Elasticsearch. Vemos que nos ofrece también esta posibilidad de visualización. Estos son métricas, esto es, por ejemplo, tipo registro, métrica. Esta sería la forma de visualización que hay en Elasticsearch. Si comparamos Elasticsearch con Kibana, bueno, pues yo creo que no hay color. Yo creo que desde Kibana se ve mucho más intuitivo. Claro, pero la historia siempre de las API RESTful. Sí. Kibana al final es ese JSON y lo visualiza. Sí. Pero tú puedes tener cualquier software que tú crees, cualquier aplicación que haciendo esa consulta coja esos datos y haga un procesamiento de esos datos y los muestre de alguna manera. Sí. No está pensado para que lo vean los humanos, digamos, Ahí va. sino las máquinas, digamos.
Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, os puedo enseñar los módulos de MetricB, si no, bueno. Bueno, venga, una cosa rápida. Una cosa rápida. Módulos de MetricB. MySQL, las métricas que he recopilado de MySQL son un poco más limitadas porque el tema de las métricas, os voy a enseñar aquí, módulos, esto de MySQL, ¿vale? Estas son las métricas que estoy recopilando. Este es el fichero de métricas de MySQL, ¿vale? Estos son los metric sets, o sea, los parámetros, por así decirlo, que se están recopilando. Si queremos saber lo que funciona, las métricas que nos va a recopilar cada una de estos parámetros, vamos a la documentación oficial rápido, ¿vale? Vamos a la documentación oficial y aquí nos explica para qué sirve cada campo, ¿vale? Una cosa rapidita. Y bueno, ¿cómo funciona? Por defecto MySQL venía deshabilitado, el nombre no viene así, sino que viene de esta manera. ¿Vale? Vienen openmetrics.yaml.disable. Hay que cambiarle el nombre porque por defecto el fichero configuración principal metricb.yaml coge los ficheros que acaban en .yaml. Se le puede modificar eso lógicamente, pero bueno, le cambias el nombre y ya está. Luego, como ya os digo, aquí la configuración de las métricas de MySQL. Estoy recopilando el campo status y el campo galera status. Estos dos no los estoy utilizando porque están en fase experimental y el problema es que si los descomento deja MetricB totalmente inactivo. No se puede recopilar métricas de ninguno de los servicios, ¿vale? He hecho ya prueba con los dos y dan problemas los dos. De hecho, la documentación oficial dice que están en fase experimental. Y luego en el host pues le tenemos que indicar un usuario que pueda acceder o que tenga privilegio para acceder. Y bueno, le indicamos a qué servidor nos queremos conectar. Igual que, por ejemplo, yo desde aquí estoy recopilando pues de Apache de un contenedor Docker. Yo le puedo indicar, bueno, es que en este caso es un contenedor Docker, pero le indico cuál es el servidor web que yo quiero, del que quiero recopilar los datos, ¿vale? Y bueno, poco más. Esto sería un poco la configuración del escenario. Como conclusión, Sí. al final de haber hecho este proyecto, Sí. ¿qué importancia le das tú a esto? ¿Qué conclusiones? A ver, las conclusiones que yo saco de esto es que bueno, hay infinidad de posibilidades para recopilar métricas, de hecho se puede ofrecer un producto a un cliente. Esto puede ser un producto para un cliente final, para una empresa que tenga pues 1000 equipos. Como la pila LK es altamente escalable, se va a adaptar a todos los datos que tenga que recopilar. Y bueno, considero que esto se puede ofrecer, como ya digo, como producto a un cliente y ofrecer todos los datos de su host para que este cliente sepa correctamente cómo es el rendimiento de sus equipos, cómo son, en caso de que le falle algún tipo de servicio, que sepa por lo que es, porque se ha visto que se puede ver de forma muy fácil. Y bueno, la verdad que si queréis trabajar con esta pila es bastante interesante, se puede hacer un millón de cosas y bueno, poco más. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias.